Muy bien. Y bueno, hermanas, como ya les decía, el día de hoy vamos a ver una clase nueva y les voy a compartir aquí pantalla que se llama El valor de la sangre de Cristo. A ver, vamos a compartir aquí pantalla. Ahí espero no se escuche los vecinos porque tienen música bien fuerte. Hace rato tenían a la hermana Alicia Villarreal y aquí estoy encerradita a ver si no se escucha tanto. Si lo escuchan, no crean que soy yo. A ver. ¿Ya ven mi pantalla? Y confirmen nada más. Sí, exacto. Muy bien. Entonces ahí como ven, ahí abajito dicen 5 diapositivas. Es una clase, no sé si alguna ya tenga su manual, pero es una clase corta. Es una clase fácil de entender, quiero pensar yo, pero sí va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y como les decía en la clase pasada, a lo mejor muchas de esas cosas ya las sabemos, pero hoy las vamos a recordar y a recordar no solamente para nosotros, sino también para hacer de bendición a otras personas cuando les compartamos, porque muchas veces decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Y pues, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Cuál sangre? ¿De qué hablan? ¿Por qué sangre y no el cuerpo? O sea, hay muchas cosas que decimos y a lo mejor por decirlas, porque lo aprendemos en la iglesia, pero vamos a entender por qué la sangre de Cristo tiene valor. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí, hermanos, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 20. Vámonos rápido y la primera que lo tenga, ahí le da lectura. Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 18 al 20. ¿Qué nos dice sobre la sangre de Cristo este versículo? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Y ese es un versículo clave para que nosotras entendamos por qué fuimos salvadas, por qué acto, ¿no? Porque me encanta que dice, oigan, ustedes no fueron rescatados por cosas que hicieron sus papás o por dinero, o sea, por riquezas, no, sino que nos dice, ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. Entonces nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotras, dice su palabra, ¿no? Que derramó su sangre, ¿ok? Derramó su sangre en esa cruz por completo y esa sangre es de la que hoy vamos a hablar. ¿Qué hizo en nosotros? ¿Por qué es tan importante o especial? Entonces, a mí algo que me encanta de este manual, que si no lo tienen, cuesta 70 pesitos, ahí se acercan el domingo para poder comprarlo, ya los tenemos, entonces es muy importante que los tengan para que ustedes también puedan darle lectura, porque algunas cosas yo las resumo mucho, ¿verdad? Porque si no, a Devani le encanta hablar y aquí nos quedamos una hora, ¿verdad? Entonces, voy a resumir muchas cosas, pero algo que me gusta, que dice el manual, es que la Biblia menciona muchas veces la palabra sangre. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos mucho referencia con la sangre, ¿no? Y dice el autor, de hecho, si nosotros quitáramos los versículos que hablan de la sangre, pues nos quedaríamos con un libro así de historia o cualquier tipo de literatura, ¿no? Entonces dice que la sangre es una palabra muy frecuente en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay un versículo en específico, si nos vamos a ahorita Levítico, que ahí quiero que lo busquen, porque en el manual, si ya lo tienen, el manual no viene, pero quiero que en sus Biblias busquemos Levítico 17:11, porque aquí vamos a empezar a ver por qué la sangre, o sea, qué valor tenía, qué simbolizaba la sangre desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Antes de irnos al Nuevo, vámonos al Levítico, al Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice sobre la sangre? Levítico 17:11. Ahí la que lo tenga, también ahí le da lectura. Yo la tengo, hermana. A ver, hermana, ¿qué dice? Dice, porque la vida de la carne es en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén, muy bien. Entonces, Devani, muchas gracias, hermana. A ver, Devani, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que la vida de la carne, la sangre está y Dios nos las ha, o sea, ¿cómo? Entonces aquí, les digo, el manual lo explica tal cual. Entonces, Dios aquí nos dice que la palabra, la vida de la carne en la sangre está, ¿ok? Y dice, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso es lo que nos dice Levítico. Ahora,
hay que entender de qué habla Levítico. Obviamente aquí no nos vamos a poner a estudiar ahorita todo Levítico, ¿verdad? Que es un libro del Antiguo Testamento que forma parte del Pentateuco. Pero no vamos a poner a estudiar, pero es un libro, en pocas palabras, muy sangriento, hermanas. Ahí las que han tenido la oportunidad de leerlo, muchos a lo mejor no lo han terminado porque es un libro que nos habla de sangre y que corta y la cabeza y las alas y esto. De eso trata el Levítico. Sabemos mucho, bueno, no trata de la sangre, ¿verdad? Pero habla de cómo las personas hacían sacrificios para poder perdonar sus pecados. Ay, muten ese teléfono ahí que está ahí. No son ustedes, hermanas, es mi mamá que está tomando la clase también y se le olvidó mutear el teléfono. Una disculpa. Pero entonces, lo que pasaba en Levítico es que el Señor les da una serie de especificaciones para que ellos pudieran ofrecer sacrificio al Señor y poder obtener el perdón de pecados. Aquí yo puse en una flechita, dice, la expiación básicamente significa cubrir. Entonces, para que ellos pudieran cubrir ese pecado que ellos habían cometido, en Levítico vemos muchos ejemplos, desde ahora sí que una palomita hasta un cordero. O sea, había muchas cosas, qué animal, cómo tenía que ser. Ahí en Levítico lo encontramos y era algo que el Señor les pedía, ¿no? Para que ellos pudieran recibir esa cobertura por los pecados que habían recibido. Pero hermanos, quiero leerles aquí porque tampoco viene en el libro, pero en el manual, pero me pareció muy interesante porque, hermanos, ellos no iban a no iban con su chivita porque habían cometido adulterio y ellos decían, Señor, aquí está, no, ellos no eran. O sea, era un proceso que se hacía y solo había una persona y era el sumo sacerdote, una persona que Dios había establecido. Y esa persona una vez al año entregaba sacrificios por el perdón del pueblo de Israel, ¿no? Entonces a mí me encanta lo que nos dice Hebreos 9 del 25 al 26 y se los voy a leer porque me encanta porque dice, y no encontró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote, que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena. Y lo dice, si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Entonces, lo que vemos nosotros aquí en Hebreos es que nos dice que el sumo sacerdote una vez al año nada más ofrecía y el siguiente año lo ofrecía y a lo mejor eran los mismos pecados o eran otros, sabrá Dios, ¿verdad? Pero solamente era él una vez al año y entregaban estos sacrificios, esos animales, de eso por eso habla Levítico de eso, que sobre el altar se ponía la expiación de los animales para el perdón de sus almas, ¿no? Y dice aquí, la gravedad del pecado se demuestra por el inmenso costo de la expiación. O sea, tenían que matar un animal para poder cubrir ese pecado, ¿no? Entonces dice aquí la gravedad, o sea, qué tan fuerte era que alguien tenía que morir, dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Algo tenía que morir para poder cubrir ese pecado. Dice, la pena es la muerte y debe ser pagada por el culpable o por un sustituto. Y a mí me encanta eso porque dice, o la paga el que la hizo o alguien lo hace por él. O sea, eso es lo que tenía que suceder. Y luego dice aquí, todo sacrificio sobre el altar era en cumplimiento de la pena de muerte exigida por la ley de Dios. Les digo, ahí Levítico les dice cómo qué animal tenían que entregar, cómo tenía que ser. Ay, perdón. Y algo, hermanos, que tienen que ustedes comprender es que los animales, no era cualquier animal, o sea, en la cultura de Israel, ciertos animales los considera impuros, entonces había animales, tenían que ser perfectos, o sea, no tenía que tener ningún defecto este animal para poder ser entregado como expiación. Entonces, no era cualquier cosa, no era como de que voy a agarrar el pollito que está aquí, no, o sea, tenía que ser el mejor pollito, que no tener ninguna mancha ni nada para poder ser entregada. Entonces dice aquí. Esto, este plan era una prefiguración de lo que vendría después. Entonces, dice aquí que es una prefiguración. Algo, hermanos, que ustedes deben de comprender también es que la Biblia, Jesús siempre aparece. O sea, Jesús no aparece en el Nuevo Testamento en adelante, no. Jesús está referenciado desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús siempre fue el plan A del Señor. O sea, no ustedes, ni ustedes lo crean ni lo enseñen a otros. Dios no se equivocó en su plan. Nunca fue como que yo voy a crear el mundo y no creo que se vaya a equivocar. No, Dios lo sabía.
Por eso Jesús ya estaba predestinado desde antes de la fundación, porque ya sabía lo que iba a suceder. Solamente se necesitaba eso. Por eso, ahora sí que es el Levítico es solamente como una probadita, nos está mostrando lo que venía después. Entonces dice, este plan era prefiguración de lo que habría de venir. Dice, era necesario el sacrificio del Cordero de Dios, o sea, Jesucristo, para quitar toda la iniquidad del mundo. Y aquí les puse yo hoy un versículo que dice Juan 1:29. Ahí si alguien lo quiere leer, lo puede buscar en su Biblia aquí de la pantalla, pero aquí está Juan 1:29. He Juan, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. estas son palabras que dijo Juan el Bautista. Cuando Jesús se iba a bautizar, cuando fue al río Jordán, cuando Juan el Bautista lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya nos fuimos ahora al Nuevo Testamento hablando de Jesús. Cuando Juan lo ve, él lo declara, que él iba a ser ese Cordero que iba a ser entregado en sacrificio. Ahora sí que lo dice la palabra de Dios también en el Antiguo Testamento, ese que iba a entrar al matadero, o sea, ese Cordero que lo iban a hacer y deshacer porque se iba a entregar por nosotros. Dice aquí antes de mencionar el versículo, decía, era necesario el sacrificio de este cordero para poder quitar toda la iniquidad del mundo. ¿Ok? Y ahora sí que no era como lo leíamos ahorita, se los leía en Hebreos. No era una vez al año, ni Jesús tenía que morir una y otra. No, era una vez y para siempre. Entonces Jesús es el perfecto Hijo de Dios y por ello su sacrificio es completo y suficiente para cubrir la culpa de la humanidad. Devani, ¿por qué perfecto? O sea, yo ya sé que es el Hijo de Dios, pero ¿qué más sucedió para que se considerara el sacrificio perfecto? Bueno, Jesús no solamente era el Hijo de Dios en carne humana, ¿no? Sino que su nacimiento también fue sobrenatural. O sea, Jesús no fue como nosotros, que mamá y papá y nacimos nosotros. No, no, no. Fue algo sobrenatural porque el Espíritu Santo concibió en María, en el vientre de María a Jesús. ¿Ok? Fue algo sobrenatural, dice aquí. Jesús era el perfecto Hijo de Dios y por esa razón su sacrificio se convierte en competente y suficiente para cubrirnos porque por medio del derramamiento de su sangre, nosotros fuimos salvos. Entonces, hermanos, entendiendo ahora sí, la sangre, desde el Antiguo Testamento la vemos que era para cubrir el pecado, pero se ocupaba un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Entonces, así se fue el Antiguo Testamento con promesa tras promesa y el pueblo y se seguían ofreciendo y ofreciendo hasta que llega Jesús. Y les digo, aquí Juan le dice, Él es el Cordero, Él es el que va a padecer. Pasa el tiempo y lo vemos en el sacrificio que entrega Jesús en esa cruz. Entonces Él derrama su sangre y se cumple ese sacrificio perfecto con Cristo en la cruz. Ya no había necesidad de ofrecer. El sumo sacerdote ya no debía. O sea, eso ya no existe de ahí en adelante, porque ya Cristo de una vez y para siempre. Entonces, una vez que entendemos que Cristo derramó su sangre y la importancia de la sangre en el Antiguo Testamento y de que nos cubre, ok, ahora, ¿por qué tiene valor en el creyente? Porque ese derramamiento de la sangre de Cristo tiene valor para nosotros. Y les digo, todas esas clases tienen mucho que ver una con otra y van ahí como que entender algunas cosas porque lo vimos en la clase anterior, pero lo primero que entendemos por lo cual tiene valor es porque nosotros recibimos la redención. Y eso es, les digo, son muchas cosas que escuchamos, pero a lo mejor no sabemos, porque alguna de ustedes tiene así como que idea o noción de qué es la redención. Yo sé que la hemos escuchado de que así somos redimidos nosotros, pero ¿alguien sabe qué es que alguien sea redimido o por qué yo soy redimido? Porque, o sea, ¿qué se refiere esa palabra? ¿Alguna vez la han escuchado, ahí estudiado? ¿Alguna? Como el levantado o volver a un lugar donde ya no estabas. Ok. Sacarte de un lugar donde no es, no, traerte a un lugar donde antes estabas. Yo digo que es ser rescatado. O Ok. sea, así más o menos así como dijo la hermana, pero estás perdido y te rescatan, como que bueno, Te devuelven. sí. Muy No, no, no bien. que estás ahí,
Pues vagando en tu pecado, pero te rescata. Muy bien. Y esa es la palabra que vamos a igualarlo. Así que como la flecha que puse acá, redención es igual a rescatar. Entonces, ¿por qué tiene valor en el creyente? Porque somos rescatados. Es lo primero, recibimos la redención. Pero a Devani, porque si le decimos a alguien nuevo, es que vas a recibir la redención de tus pecados. Y ala, ¿qué significa eso? Bueno, ya lo sabemos, redención es rescatar. Nosotros fuimos rescatados y como dijo Dora, de nuestra antigua manera de vivir. Y ya lo vimos en la clase pasada y yo sé que ustedes lo saben, o sea, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Qué hacíamos? Porque probablemente nacimos en un lugar cristiano, pero conforme crecimos, hicimos muchas cosas que a Dios no le agradaban, conocimos el pecado, nos equivocamos, y era necesario que Cristo nos encontrara para poder rescatarnos de ese mal que nosotros hacíamos. Entonces dice aquí, el Señor Jesucristo fue a la cruz con el único propósito de rescatarnos de la esclavitud del pecado. Entonces es lo que hizo, el rescatarnos de lo que hacíamos, del ser esclavos del pecado. Y me encanta porque dice, no toda persona, por más virtuosa y decente que sea, es buena, sino que tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, ahora sí que alguien le dice, yo apoyo las iglesias, yo doy de comer en los hospitales y a los indigentes, pero va a la iglesia, hermano. No, no, no. Yo no ocupo ir a la iglesia, yo me porto bien. No, no, no. Aquí dice aquí nos dice el manual que no toda persona, por más virtuosa y decente que parezca, pues es salva, ¿no? Sino que dice aquí que tiene una naturaleza pecaminosa. Todos antes de Cristo teníamos una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué nos dice Romanos 3:23? Sobre esta naturaleza pecaminosa, no sé si se lo sepan ahí de memoria, porque dice, porque cuanto todos, Pecaron, están destituidos de Están la gloria de de la Dios. gloria de Dios. por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanas, cuando ustedes vayan a evangelizar a alguien y les digan, yo le doy de comer a los indigentes, yo soy bien buena persona, usted le va a decir, la palabra de Dios en Romanos 3:23 me dice que por cuanto todos pecaron, todos, no, no está ahí excluido usted, todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que nuestra salvación no es por obras. No es por la gracia de nuestro Señor. Es un regalo que nosotros, si nosotros darle nada, nosotros recibimos ese regalo. Entonces dice aquí, para que fuéramos libres del pecado y de la condenación, había que pagar un precio. Pero ¿quién o qué lo pagó? O sea, ¿quién pagó ese precio por nosotros? Pues lo hizo Jesús. Pero Jesús no le pagó al diablo. O sea, no, no, Jesús no murió para pagarle al diablo por nuestra salvación. No, no, dice aquí, el Señor pagó el precio que Dios exigía para satisfacer su justicia santa. Porque la Biblia nos dice en Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esa morirá. Entonces dice que Cristo pagó ese costo. Dice, el costo de nuestra redención fue la sangre que Él derramó en esa cruz. Dice, en la cruz del Calvario. Entonces, de esta manera, Él hizo un sacrificio en nuestro lugar. Por cuanto Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, nosotros, o sea, Jesús se entregó ese sacrificio a Dios y ahora nosotros somos libres de la esclavitud y la condenación del pecado. Entonces, ahora como resultado de la redención por Cristo, ahora los creyentes, ahora somos liberados del dominio de Satanás, de la culpa y del poder del pecado. Porque dice Colosenses 1 en el capítulo, perdón, el capítulo 1 del versículo 3 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1 del 13 al 14. Entonces, hermanos, eso es lo que hizo primero la sangre de Cristo. Redimirnos, rescatarnos, pagar ese precio, ¿ok? Entonces es lo primero, por eso tiene valor para el creyente, porque nosotros obtenemos esta redención. Ahora, la segunda razón por la cual tiene valor la sangre de Cristo es porque nosotros recibimos perdón. Y eso lo veíamos en el beneficio número 1 de la clase pasada, que éramos perdonados de todos nuestros pecados. Dice, el pecador no es perdonado solo por pedirlo. O sea, ok, no solamente es por decirle, Señor, perdóname. Dice, no, el creyente es perdonado por el pago que Cristo hizo en la cruz por los pecados que cometió.
Dice, la muerte de Cristo fue vicaria, es decir, que Él murió a favor de los demás. Y vámonos a Efesios 5:2. Efesios 5:2, ¿qué nos dice Efesios 5:2? Sobre esta ofrenda, sobre este sacrificio. ¿Qué nos dice Efesios 5:2? Dice, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Dice, solo por la muerte vicaria, que acuérdense que vicaria es que murió a favor de los demás. Eso significa vicaria. Aquí el autor así lo expresa, pero dice, solo la muerte vicaria de Cristo tiene el Padre, solo por la muerte de vicaria de Cristo tiene el Padre una base legítima para perdonar a cualquiera que venga a Él con fe y arrepentimiento verdadero. Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces es por Cristo, ¿ok? Por esa sangre que Él entregó. O sea, no es solamente por decirle, ah, perdóname, Señor, no, es por esa, les digo, desde el Antiguo Testamento, no solamente era decirle, ay, perdónanos Dios por nuestras faltas, no, ellos ofrecían algo. Entonces, Cristo les digo, fue el sacrificio de ahora para siempre y es por su sangre. Es por eso que Dios nos otorga ese perdón a nosotros. ¿Ok? Es por eso que la sangre tiene valor. ¿Ok? Porque por ella Cristo nos, perdón, por ella Dios nos perdona. ¿Ok? Ahí. Eso es interesante, porque solo, no es solo decirlo, perdóname, Señor, porque Dios es bueno, no, porque la palabra de Dios dice que también Él es fuego consumidor. Pero bueno, la siguiente razón, que es la tercera, por la cual entendemos que la sangre de Cristo tiene valor para nosotros, es porque nosotros recibimos justificación. Y ahora les voy a preguntar, porque perdón lo entendemos muy fácil, ya sabemos que es también la redención, pero ahora les pregunto, ¿qué es la justificación? ¿Qué es justificar? ¿Alguna vez lo han escuchado? Romano nos habla mucho de la justificación. ¿Alguna vez se han puesto ahí a investigar qué es la justificación? ¿Qué será? Como cuando un abogado defiende a alguien. ¿Ok? Cuando alguien lo defiende a alguien, ¿ok? Otra y otra definición que tengan. Es declarar inocente al que pues faltó, Y qué pero en difícil. este caso ese es por la gracia de Dios. Amén. Y aquí nos dice el autor, justificar, tal como lo dijeron ustedes, significa hacer justo ante Dios. O sea, acuérdense que nosotros Dios detesta el pecado y nosotros así que éramos enemigos de Dios porque pues estábamos en nuestros delitos y ahí pecados, entonces Dios no nos veía con agrado porque nosotros éramos pecadores, ¿no? Entonces, ahora se cuenta que teníamos una enemistad con Dios. Entonces, una de las ilustraciones que usamos mucho es que Jesús es un abogado. Jesús es un abogado que nos defiende ante el Padre. Así que nosotros somos los culpables y Jesús nos está defendiendo. O sea, a tomarlo, es que una ilustración, es una ilustración que nos dice, pero esto, para poder justificarnos delante de Dios. Mami, por favor. Entonces dice la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 5 del versículo 18 al versículo 19. Romanos 5 porque digo que Romano está repleto de esta palabra. Romanos 5 18 19 que nos habla sobre la justificación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso en el creyente? Romanos 5 del 18 al 19. Yo lo tengo, hermana. A ver, hermana, ¿qué nos dice? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por los desobedientes de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muy bien, entonces aquí lo que entendemos en Romanos, esa persona desobediente, pues es, hablamos desde el principio, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron. Entonces desde ahí viene acarreándonos esa esclavitud al pecado. Porque así como por un hombre, todos cayeron, todos son declarados pecadores, dice ahora por un mismo hombre, o sea, por Jesús, somos declarados justos delante de Dios, es por Jesús. Entonces aquí nos dice, nos habla aquí sobre la justicia, dice ser constituidos justos denota estar en una relación correcta con Dios.
Entonces estar, ahora sí, ya no enemistados con él. Dice, más bien que expresar una declaración, bueno, jurídica o legal, hablando de la ilustración, ¿no? Que es como un abogado. Dice, el Padre perdona el pecado de todas las personas que se arrepienten, a quienes había declarado culpables por la ley y condenado a la muerte, porque la palabra nos dice eso, que el pecado nos lleva a la muerte, somos condenados a eso, pero nos quita esa declaración y nos hace inocentes, nos perdona de ese pecado, ¿no? Que nosotros cometimos. Entonces, encontramos en la sangre de Cristo la redención, el perdón, la justificación, y recordando que la redención nos rescató, nos perdonó, y así que nos presentó delante de Dios justos. Esa es la justificación. Entonces dice el autor, qué bendición y qué privilegio tan grande ser justos ante los ojos del Señor. Pero escuchen, dice, pero eso no significa que los creyentes puedan hacer todo lo que quieran. Es importante recordar siempre lo que dice la palabra de Dios respecto a eso en Primera de Corintios 6:20. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 6:20? Primera de Corintios 6:20. ¿Cómo que no podemos andar como si nada? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, era vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nosotros somos de Dios, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Dice, y glorificadlo con Él, porque ahora pertenecemos a Él. Entonces no podemos andar, no nada más pedir perdón, Dios me perdonó, y se los también comentaba en la clase anterior, y actuar como si nada, sino que ahora debemos de someternos a su voluntad, a su palabra, obedecerlo, seguirlo. Entonces ahora somos hijos de Dios, pero si comenzamos a actuar como hijos del diablo, dice el autor, el Padre Celestial hará uso de la disciplina para hacernos entrar de nuevo al orden divino. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios el que ama corrige, ¿verdad? Y si nos equivocamos nos va a corregir, pero a veces no nos va a gustar esa disciplina y a veces nos va a disciplinar muy fuerte y creo que no es necesario que llegue a eso, ¿verdad? Podemos portarnos bien gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros, lo veíamos en la clase pasada. Pero bueno, hermanos, la última razón por la cual el creyente, por la sangre de Cristo tiene valor en el creyente es porque nosotros recibimos la santificación. Ahora les pregunto, porque lo mencionamos mucho, pero ¿qué es la santificación? ¿A qué se refiere la santificación? Algo limpio, puro. ¿Algo limpio, puro? ¿Ok? ¿Otra definición? Bueno, yo entiendo que es un proceso donde Dios va transformando nuestra manera de vivir, que pues antes éramos pecadores, pero ahora en Cristo, como dice, ya somos nuevas criaturas, pero todavía vivimos en este cuerpo que tiende al pecado. Entonces es un proceso donde Dios nos está moldeando carácter, nuestras emociones, y a través del Espíritu Santo lo hace. Es lo que Así yo es, entiendo. y justo, y eso lo veíamos. Le digo, la clave siempre va a ser el Espíritu Santo porque o sea, somos carne. Y a la carne le gusta el pecado. Entonces siempre vamos a vivir como con eso, pero la ventaja es que el Espíritu Santo habita en nosotros y es quien nos ayuda, como decía Dora ahorita, y como decía Heidi, ¿no? Que nos va a mantener puros, nos va a mantener limpios, es con su ayuda y eso es lo que significa la santificación, es como apartarnos de algo, o sea, la palabra santificación es apartarnos de, y ahora sí que apartarnos del pecado y alinearnos al camino correcto. Dice, en el momento que un creyente recibe la salvación, significa que no, perdón. Dice, en el momento de la salvación, Cristo santifica al creyente con su sangre. Dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que recibimos santificación, y otra vez, es por la sangre de Cristo. Es por eso que les digo, muchas veces mencionamos la sangre, pero hay que entender en qué parte o dónde entra, qué versículos nos dicen sobre eso. Entonces aquí encontramos que Hebreos 13:12 nos dice que tuvo que padecer y por su sangre nosotros, dice, para santificar al pueblo, tuvo que ofrecerse, padeció y mediante su propia sangre. Entonces por esa sangre recibimos esa santificación.
Dice, eso significa que el creyente fue apartado como un hijo de Dios para vivir para Él. Y a partir de ese momento, el creyente también es redimido, como ya lo vimos, justificado, reconciliado con Dios, que es la justificación, y santificado. Dice, la santificación es un proceso, como decía Dora, que continuará toda la vida, porque el Espíritu Santo vive en cada creyente, guiándolo y fortaleciéndolo para seguir adelante en el camino que Dios le ha trazado. Y por último, la santificación es el proceso por el medio del cual el Señor transforma continuamente a los creyentes a semejanza e imagen de Jesucristo. A medida que crecemos, y me gusta eso, crecemos en santidad, obediencia y conocimiento, y más nos parecemos a nuestro Señor. Entonces, no sé si ustedes, hermanas, a lo largo o corto de su carrera, ahora sí en la vida, en el cristianismo, se han dado cuenta que no somos las mismas, como ahora sí que como llegamos a los pies de Cristo no somos igual, ya no hablamos igual, no nos comportamos ni expresamos de la misma manera, hacemos cosas que antes no pensábamos que íbamos a hacer. Me decía Heidi, lunes es DIM, martes discipulado, y miércoles voy a la iglesia, jueves, no me acuerdo qué me dijo, viernes ya voy a entrar a conciliación, sábado reunión de jóvenes, domingo y voy al culto. Tú sabes, yo creo que antes de que Heidi aceptara a Cristo, nunca se imaginó que toda la semana se la iba a entregar a él o iba a estar ahí aprendiendo, queriendo conocerle más, pero es algo que por medio de la santificación, por medio de que Él nos va moldeando y aprendemos a desear esas cosas espirituales, lo veíamos en la clase pasada, somos diferentes. Seguimos caminando y ahora con una mentalidad diferente, con un modo de actuar diferente. Entonces, la salvación, y con eso cierra el autor, la salvación no es el punto final, sino que es el comienzo de de los propósitos de Dios para los creyentes. Entonces, hermanos, no solamente es cuando yo acepté a Cristo y pues ya, todo va a ser color de rosa, ¿por qué no? Y lo vamos a ver en las siguientes clases, que la vida del cristiano no es color de rosa, pero solamente es el comienzo. Aceptar a Cristo, recibir ese perdón es el comienzo de todo lo que viene para ustedes, porque Dios va a seguir trabajando con ustedes hasta cumplir el propósito por el cual ustedes han sido llamadas y llamados, los que nos van a ver también ahí en el video. Entonces, ¿por qué tiene valor la sangre de Cristo? Porque yo recibo a través de ella la redención, recibo el perdón, la justificación y la santificación. Entonces, pero es por la sangre que Él derramó, es por eso que tiene valor en el creyente. ¿Ok? Entonces, hermanas, así termina esta clase, así termina el autor diciendo que la salvación es el punto final. Entonces, quiero preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no sabían, algo que recordaron a lo largo de estas 4 razones. Ahí las escucho. Antes aquí ya de cerrar. Bueno, yo quiero comentar algo. Ah, dale, dale. Ya sabemos, es que muchas veces decimos, es que la sangre de Cristo tiene poder. O cuando nos asustamos, la sangre de Cristo, como que usamos la sangre de Cristo en una manera que no es tampoco tan, pues, al verdadero significado, el verdadero significado que tiene, que ahorita lo vimos. Y quería recalcar eso porque a veces sí, lo usamos de una manera, pues, que no es correcta. Sin embargo, ahora que viene el enemigo a decirnos, tú no eres perdonado, tú no eres justificado, no es cierto, porque la sangre de Cristo tiene ese valor, ese poder en mi vida, porque yo ya rendí mi vida a Él, entonces ahí sí lo podemos usar, donde ahí podemos usar ese término, la sangre de Cristo. Exacto, sí, porque imagínense, hermanas, topemos con alguien que ya estudió la Biblia de todo a todo, pero, o sea, los ateos lo estudian. Imaginen que una vez nos topemos con ellos y que les diga, sí, tú dices que la sangre de Cristo tiene poder y ahí nos vamos a topar, porque si no conocemos la palabra, si no conocemos el contexto, lo que realmente significa, así que nos van a hacer garras, hermanos. Pero por eso es importante, les digo, es un manual de consolidación, dice consolidación para los nuevos creyentes, pero los viejos, los que ya tenemos añitos, también ocupamos, hermanos. O sea, en la célula mis abuelitos les compartía las razones por las cuales congregarnos, y eran 10 razones, creo. Y dijo mi abuelito, fíjate, todo lo que aprendí, tengo mucho congregándome y no. Si alguien me pregunta, ya tengo 10 razones para decirle por qué me congrego. Entonces, por eso es muy importante ese tipo de clases, hermanos, y el estarlas tomando, vienen clases mucho más interesantes. Pero pues bueno.
¿Algún otro comentario que quieran agregar ustedes? Ay, cuando la sangre de Cristo tiene poder, ya saben cuándo mencionarlo, ¿eh? Porque... ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, hermanos. Pues bueno, hemos terminado esta clase y como ustedes ya son creyentes consolidados, que están en proceso de consolidación, ya llevan el prebautismal, el discipulado, pues yo sé que ustedes ya saben orar, así que como comenzamos con una oración y la maestra ya habló mucho, que ahora, además de, de Dorita, ¿alguien más quiere cerrar esta clase con una oración? ¿Alguien? Una oración sencilla, hermanos, para agradecerle a Dios por este tiempo. ¿Alguien, alguna valiente, algún valiente? Vi que el hermano Jerry también se conectó. Yo, Hola. hermana. A ver, hermana, muchas gracias. Vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Bueno, esta hora, Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos has permitido el poder tomar esta clase, por la palabra que la maestra ha compartido y por eso el seguir el escudriñando de tu palabra para que nadie nos tome por sorpresa y seguir pues más que nada buscando de tu palabra, Señor. Gracias porque en este tiempo has hablado de nuestras vidas, Señor, y confirmando de que tu sangre de Cristo tiene poder para liberarnos, Señor, y que siempre está con nosotros en esta hora, Padre. Te damos gracias en este tiempo, Señor. Amén. Amén y amén. Muy bien, mis hermanas y hermanos, estamos despedidos de esta reunión. Así que tengan ahí, si no han cenado, cenen rico y pues excelente fin de semana. Nos vemos el domingo, ¿eh? Bye bye. Detener la grabación. Recibir notificación por correo cuando esté lista.